Mucho se ha dicho de la película La Naranja Mecánica, pero son pocos los que conocen al autor y la obra que dio pie a la adaptación cinematográfica. Una novela repleta de juegos de palabras, símbolos y jóvenes violentos. Impulsada por una tragedia, incluso llegó a ser rechazada por su propio autor. ¿Cuáles son sus elementos principales? ¿Es acaso tan perturbadora? Hoy les quiero contar la historia detrás de La Naranja Mecánica. Como mencioné en otros videos de esta serie, los 60 fueron bastante caóticos, sobre todo en cuestiones culturales. 1962 reunió eventos como el bloqueo del gobierno estadounidense a Cuba en el marco de la crisis de los misiles. Brasil se hizo con la Copa del Mundo al ganarle a Checoslovaquia y Hollywood se derrumbó con la muerte de Marilyn Monroe. Este es un mundo lleno de violencia. Inglaterra está sumida en batallas campales, la policía se trenza a golpes y disparos con organizaciones juveniles, con hinchas de fútbol y también con sindicalistas. El mundo está cambiando, pero aún así las guerras no acaban nunca. La moda y la música florecen, así como los jóvenes que forman a cada momento pequeños grupos para atacarse entre sí como animales. Atrás quedaron las buenas costumbres y las familias de bien de los años 50 para dejar paso a la rebeldía y la explosión multicolor de los años 60. Es en este marco que Anthony Burgess creará su obra que lo hará más famoso, a costa, claro, de sus propias decisiones. Anthony Burgess nació en un suburbio de Manchester, Inglaterra, el 25 de febrero de 1917. Su familia tenía una conexión importante con la música. De hecho, su madre fue cantante y bailarina, mientras que su padre tocaba el piano cuando no estaba vendiendo enciclopedias de puerta en puerta. Burgess ha dicho que su infancia fue solitaria y que a menudo era perseguido por pandillas de niños que se abalanzaban sobre los bien vestidos como él. Esto no era lo único. En la escuela primaria a la que asistía era de los pocos niños con gusto por la lectura, lo que lo convertía aún más en objeto de burlas. Un día, escuchando la radio, una melodía de flauta le pareció exótica, sinuosa y erótica, siendo nada más y nada menos que el preludio de Debussy a la siesta de un fauno. Esto lo empujó a querer ser compositor, y aunque estudió varias disciplinas, los rechazos académicos hicieron que se dedicara a estudiar literatura inglesa entre 1937 y 1940. Y entonces, ¿cómo nace la obra? La Naranja Mecánica entra en la categoría de distopía junto con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, publicada en 1932, y 1984 de George Orwell, publicada en 1949. Sin embargo, existen otros factores que gestaron la novela más allá del carácter anecdótico. Si bien había escrito un par de libros, su producción se aceleró cuando le diagnosticaron un tumor cerebral. Resistiéndose a dejar desamparada a su esposa, decidió que se dedicaría a escribir tantas novelas como le fuera posible, para garantizarle así ingresos por derechos de autor. Luego de que el diagnóstico fuera un error, viajó fuera del país y se dedicó a la docencia. Después de años fuera de Inglaterra, cuando Burgess volvió, se encontró con cambios. En sus propias palabras, dijo: había en aquel entonces una presencia importante en la prensa británica de artículos sobre los problemas de la creciente criminalidad. La juventud de fines de los 50 era inquieta, revoltosa, insatisfecha con el mundo de la posguerra, violenta y destructiva, y de ellos era de quienes hablaba la gente cuando se refería a la creciente criminalidad. Mirando atrás, desde un pico de violencia,
podemos ver que los Teddy Boys, mods y rockers británicos eran meros principiantes en el arte de la agresión antisocial. Sin embargo, eran portentosos y el hombre de la calle tenía razón cuando sentía miedo de ellos. Esto pudo ser un marco general para la trama de la novela, pero si nos ponemos puntillosos, hubo uno más drástico. Lynn, primera esposa del autor, fue golpeada, asaltada por un grupo de soldados estadounidenses borrachos. Al momento de la golpiza, la mujer estaba embarazada, lo que le provocó un espontáneo. No contentos con esto, le rompieron un dedo para quitarle su anillo de bodas de oro. Esto conllevó a que Borges investigara libros como los de Frederick Skinner acerca del libre albedrío y sobre todo referidos al conductismo. En pocas palabras, el conductismo observa la conducta y la analiza. Busca responder por qué las personas actúan de cierta manera, si responden a estímulos o si lo hacen por voluntad propia. De dónde salen estos estímulos y si pueden ser provocados adrede. Con el tiempo este pensamiento radical fue quedando obsoleto, ya que casi siempre los experimentos eran realizados con animales. Borges delineó la trama de la siguiente manera. Alex es un joven de 15 años que tiene entre sus gustos la violencia y la música clásica. Siente amor por la agresión, el lenguaje y la belleza. Vive con sus padres, a menudo sale con sus 4 drugos a provocar y participar en disturbios. Se lo puede describir como un sociópata que utiliza la ultraviolencia para sus fines, como enfrentarse con líderes de otras pandillas. Para diferenciar a los suyos, Alex usa el natsat, un idioma inventado por el propio autor que mezcla el ruso, términos eslavos y gitanos. Por ejemplo, debochka significa muchacha, drugos, amigos, militsos, policías, entre otros. Una de las justificaciones para crear este lenguaje es para no estancar la novela en el tiempo, evitando así que envejezca mal. Si el autor hubiera elegido las formas de expresión de los jóvenes de 1962, la novela habría quedado prisionera de una época. En vez de eso, tomó el espíritu de la cultura juvenil y creó su propia subcultura con un vínculo e identidad únicos. Los dotó de rasgos de identidad como el rechazo a figuras de autoridad y la forma en cómo los chicos menores imitaban a sus formas de hablar. Dato de color, el término natsat es el equivalente ruso para adolescente o teen en inglés. En ruso los números del 11 al 19 terminan en natsat y en inglés los números del 13 al 19 terminan en teen, analogía que se puede aplicar a esta etapa de la vida, ya que teen en español significa adolescente. Es tal el desapego de Alex de las consecuencias de sus acciones que hasta este punto el natsat se usa también para demostrar su estado mental. Cuando habla de ver sangre dice vidi, que podría entenderse como video, algo similar a lo que hacen los medios cuando retratan la violencia y demás eventos fatales, bajo una mirada pasiva casi de disfrute. La actitud de Alex rompe con lo que se espera y subvierte el papel de hombre responsable, recio y duro que la sociedad suele esperar de un joven en edad de desarrollo. Toma leche, no inofensiva claro, y a la vez usa hombreras como una forma de burlarse frente a la actitud machista del hombre tipo. Y no solo eso, cada vez que dice «ahora qué pasa», es una forma de empujar, pone a prueba el sistema a sus padres que nunca reaccionan o desconocen sus formas, sus hábitos y sobre todo a quienes los ven asaltar, violar y corromper por el simple hecho de que disfruta lo que está haciendo. No hay pasado trágico, no hay justificación, solo la búsqueda del placer.
Es entonces que el argumento plantea si en algún momento Alex puede llegar a curarse y convertirse en alguien normal. El autor había leído durante su investigación que existían las llamadas terapias de aversión, un método de condicionamiento conductual que anulaba la capacidad de elegir del individuo. Por ejemplo, a Alex lo atan, lo obligan a ver escenas violentas y traumáticas mientras le aplican una droga que le causa malestar. De esta manera el sujeto va a asociar las emociones y actitudes violentas con el malestar y va a conseguir, en teoría, la cura. Pero, ¿se puede obligar a alguien a ser bueno? Si la cura es forzada, ¿hay realmente un cambio? Juan Jorge Fariña, profesor de Psicología, Ética y Derechos Humanos de la Facultad de la UBA, dijo, y parafraseo, Alex funda su goce en una ética similar a la del Marqués de Sade. El mal que provoca le causa bienestar. Cuando es apresado, el sistema lo rehabilita aplicando un bien mayor, pero con técnicas atroces. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá dentro de un bien común hay actitudes maquiavélicas y dentro del libre albedrío puede que no existan buenas intenciones. Parece difícil de entender, pero forma parte de esta lucha que cada persona lleva adentro, el caos versus el orden, la supuesta civilización en contra de la barbarie. Es por esto que cuando Alex deja su vida atrás, se convierte en un ser chato, casi sin rasgos de lo que lo convertía en un ser humano. César Azaki, psicoanalista argentino, menciona: la sociedad trata de sacar la violencia que este muchacho tiene y lo que hace es lanzar a un indefenso a la vida, alguien a quien lo van a matar. El tipo no era un muchachito sencillito, pero con la ilusión de sacar la violencia como los modos agresivos que cada uno tiene para defenderse, lo que hacen es mostrar un ser humano endeble, que no puede sostener una vida comunitaria. Y en palabras del investigador Antonio Jesús Sánchez, Alex es utilizado como el perro de Pavlov, que terminará no eligiendo, sino asociando. Hablemos un poco de la película. Anthony Burgess vendió los derechos de su libro por $500 para que fuera adaptada a la pantalla grande. En un principio, los Rolling Stones iban a protagonizar la cinta con Mick Jagger como Alex bajo la dirección de Ken Russell. Sin embargo, en medio de discusiones por la calificación, la obra llegó a manos de Kubrick. En un principio rechazó hacerla porque estaba planeando llevar adelante una biopic monumental de Napoleón, pero luego de que su esposa leyó el libro, terminó por decidirse. Incluso mencionó: me entusiasmó toda la trama, las ideas, los personajes y por supuesto el lenguaje. La historia funciona en varios niveles: político, sociológico, filosófico y, lo que es más importante, en un nivel psicológico, simbólico, onírico. Kubrick escribió un guión fiel a la novela y dijo: creo que todo lo que Burgess tenía que decir sobre la historia está en el libro, pero inventé algunas ideas narrativas útiles y cambié algunas escenas. El elegido para interpretar a Alex fue Malcolm McDowell, a quien Kubrick descubrió luego de ver If. Allí interpreta a Mick Travis, un estudiante británico que junto a otros compañeros de clase utiliza la violencia y la provocación para rebelarse contra la tiranía del instituto al que asiste. El actor confesó que jamás había escuchado de la novela y que cuando la leyó por primera vez se le hizo imposible de entender. A la segunda vez se enamoró de la trama y a la tercera se convenció que aquel papel estaba hecho para él. Cuando Kubrick rodó la película lo hizo en base a la versión estadounidense del libro. En esta versión se omite el final, lo que crea en la contraparte fílmica un desenlace abierto, mucho más ambiguo. El autor detestó el final y los propósitos de Kubrick y se negó a compartir el crédito recibido después del estreno. Para él y su esposa, la cinta era desagradable. Incluso estuvo a punto de abandonar el cine antes de terminar de verla.
Al darse cuenta de que no existía el capítulo final, comenzó a preocuparse de que la audiencia malinterpretara el mensaje de la novela y la película fuera percibida como un himno a la violencia. Acerca de esto último, tanto de la cinta como de la versión estadounidense del libro, argumentó: no tiene demasiado sentido escribir una novela a menos que pueda mostrar la posibilidad de cambio moral de los personajes, pero mi editor de Nueva York veía mi 21º capítulo como una traición. Kubrick omitió la mayoría de las consideraciones éticas del texto original, colocando a Alex como alguien que nació malvado y que nunca va a elegir el bien como una prioridad, porque eso sería ir en contra de su propia naturaleza. En el libro, Borges ofrece una redención final, una visión victimista y mucho más sumisa que apela al perdón, sobre todo a aquellos hombres que asaltaron a su esposa, retratados en Alex. Quizás sea porque el autor se crió como católico, un creyente incrédulo, como se definió en varias entrevistas, a quien le importaba enviar un mensaje moralista casi como un profeta medieval. En palabras de Maribel Pascual, la versión de Borges dice: estoy creciendo, cambié, mientras que la adaptación de Kubrick dice: he vuelto. Hasta acá llega esta entrega que casi se me va de las manos porque había tanto por decir y tanto análisis en inglés para ser rescatado, para ser visto, que casi me pierdo en la fuente. Pero bueno, por supuesto, voy a dejar todos los materiales que usé en la descripción y agradezco a los canales citados por tener tan buen material, tan buenos puntos de vista acerca de esta gran obra. No olvides suscribirte, dejar un comentario y si estás suscrito o suscripta, nos veremos la próxima.